Hola muchachos, muy buen día, bienvenidos y bienvenidas. Oigan, un gusto por mi parte que hayan aceptado esta invitación, ¿cierto? Y que hayan rendido el ensayo. A ver, la dinámica bueno, bienvenido a todos los que se van incorporando. La dinámica de esta revisión va a ser la siguiente. Eh, Ustedes van a levantar la mano, ¿cierto? Cuando quieran resolver alguna pregunta en particular. Yo primero voy a ir conversando algunas que me interesa comentarles y les voy a pedir por favor que cuando quieran hablar activen el micrófono, levanten la mano y yo les voy dando la palabra, muchachos. Así que no perdamos más tiempo, comencemos de inmediato. Ya, muchachos. Primero, quiero que alguien me cuente su experiencia, qué le pareció el ensayo, no sé si alguien quiere levantar la mano, cómo lo encontraron, muy difícil, estaba entretenido, tenía preguntas novedosas, a ver, cuéntenme, no sé si alguien quiere hacer algún comentario antes de comenzar, muchachos, con toda la confianza, por favor. Yo traté de hacer este ensayo lo más adaptado, ¿cierto? A lo del DEMRE. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Don Javier, cuénteme. Hola, profe, yo me inscribí por Instagram, hablé con usted y me pareció bueno el ensayo. Como que se acerca bastante a lo que es la PDT, como el modelo de ejercicio, porque yo he rendido la prueba el año pasado y el anterior. Ujú. Entonces, como que los ejercicios se parecían mucho a los de la prueba. Como el modelo de resolución estaba bien parecido. Ya, buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario, muchachos? Don Mateo, cuénteme. Hola, profe, yo lo encontré un poco complicado, pero yo no voy a dar la PDT, yo voy a dar la PAES. Entonces, igual hay unos ejercicios que se asemejan a algunos ensayos que he hecho, pero lo encontré medio difícil. Ya. Bueno, la idea justamente de darle un mayor grado de dificultad al ensayo es justamente para que se acostumbren a esos ejercicios que son largos, los ejercicios tediosos, de mucha lectura, que al final eh, terminan siendo un poquito más tediosos. A eso voy. ¿Se fijan? Así que bueno, qué rico en general que escuchar de parte de ustedes que les guste el ensayo, que les haya gustado. Bueno, este ensayo yo lo hice desde mi experiencia de haber trabajado en el TEMBRE durante el año 2016 al 2018, siendo parte del equipo técnico, ¿cierto?, de la PSU, así que desde mi experiencia es que yo preparo a los alumnos. Ya, muchachos, comencemos entonces. Bien, como les comenté, es sumamente importante acá el entender que los textos largos de repente tienen un por qué sí, un por qué no, y quiero comenzar haciendo el primer comentario acerca del eje temático de números, en particular de la pregunta número 2. La pregunta número 2 es referente a modelos. Es un modelo de resolución, es decir, es un modelo de cálculo. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Cuando ustedes lean un enunciado, siempre tienen que estar pendientes de cómo están escritas las alternativas, porque las alternativas a ustedes le están diciendo, ok, acá no me están diciendo que esto vale 1, 2, 3, 4, 5, sino que me están diciendo, ojo, ¿qué cálculo debería hacer para llegar a la respuesta? Y justamente la pregunta número 2 es un modelo. Yo le llamo así. ¿Cómo yo resolvería la pregunta número 2? Dice, Gabriela tiene una bolsa de 90 dulces de menta chocolate, de los cuales se comió la tercera parte, dividiendo el resto en tres grupos iguales. Ok, entonces, resulta que Gabriela, acá, se comió un tercio de los 90. Perfecto. Entonces, es como que el total lo dividieron en tres partes. Por lo tanto, cuando se hace referencia al resto, me quedan dos de esas tres partes. Correcto. Dos tercios. Dividiendo el resto en tres grupos iguales. Es decir, cada uno de los grupos es un tercio de dos tercios de 90. Entonces, eso es lo que tiene el grupo 1. El grupo 2 también tiene un tercio de 90. Y el grupo 3, si ustedes se fijan, sigo la secuencia del problema. Después dice, si a uno de los grupos le sacó 5 dulces, pónganse, por ejemplo, el grupo 1, sacó 5 y los puso en otro grupo. Listo. Ahí está la respuesta correcta. Porque no dice cuál de las siguientes expresiones. Ojo con esa observación. Expresión.
representa el número de dulces que tiene el grupo con mayor número de dulces. Y ahí estaba la respuesta. ¿Se dan cuenta? Es un modelo de cálculo. ¿Entendido, muchachos? Bien. Cedo entonces la palabra ahora para quien, entre la pregunta 1 y la 12, es temático de números. ¿Alguna otra que quisieran revisar? Cedo la palabra, muchachos. Así que levanten la mano. Yo, profe, las 5. Vamos a las 5 entonces. Ya. Diego, te cedo la palabra al tiro, dame un segundito. Dice, para hacer pintura naranja, Javiera mezcló 3 partes de pintura roja con 2 partes de pintura amarilla. Entonces, les recomiendo siempre un pequeño esquema. Por lo tanto, tengo en la pintura naranja, tengo 3 partes de roja con 2 partes de pintura amarilla. Pequeño esquema. Para hacer pintura verde, hago otro esquema. Mezclo 2 partes de pintura azul, ¿cierto? Con una parte de pintura amarilla. Si ustedes se fijan, como cuando vamos a mezclar, ¿cierto? En parte, se mezcla igual cantidad en partes iguales, ¿cuál es en la mezcla la parte de pintura amarilla? La parte de pintura amarilla de la pintura naranja son 2 partes de un total de 5, y la parte de pintura verde perdón, la parte de pintura amarilla de la pintura verde es una de 3. Pero resulta, imagínense lo siguiente, que tienen 1 litro de pintura naranja, 1 litro de pintura verde. Si ustedes lo quieren mezclar en partes iguales, significa que para hacer partes iguales no pueden ser 1 litro de pintura naranja con 1 litro de pintura verde. Tiene que ser medio litro de naranja con medio litro de pintura verde. ¿Por qué? Porque quieren mezclar en igual cantidad. Es como que ustedes tienen 3 tarros, ¿cierto? Entonces, hay 2 llenos y el tercero está vacío. Entonces, es la mitad de la pintura naranja más la mitad de la pintura verde. Entonces, ahí nos da 1/5 más 1/6. Sacamos mínimo como múltiplo que es 30, el 5 en el 30 cabe 6, el 6 en el 30 cabe 5, y ahí nos da 11 sobre 30. ¿Ok? A eso se refiere mezclar en igual cantidad. Si lo quieren ver en términos de probabilidades, es la probabilidad, primero, de elegir la pintura naranja, después la pintura verde, y luego dejar la pintura amarilla en cada uno de los colores. ¿Ok? Esta pregunta estaba bastante complicada, era bastante confusa, por eso la establecí como pilotaje, muchachos. ¿Bien? ¿Ok? Diego, tú habías levantado la mano, cuéntame. Sí, hola, profe. Ojalá, ¿Puede hacer la 1? ningún problema. Diego, déjame hacerte una pregunta. Tú cuando te enfrentaste, o en general, para todos ustedes, cuando se enfrentaron a esta pregunta, ¿se pusieron a calcular o qué? Quiero saber cómo lo hiciste, Diego, o cómo lo pensaste, cómo trataste de pensar. Yo calculé, pero como que no entendí mucho la pregunta. Ya, mira, tenemos un trozo de madera de 256 centímetros y se corta sucesivamente, de tal manera que después de cada corte se selecciona el mayor trozo resultante, cuya longitud es 3/4 de la longitud del trozo anterior. Es decir, tienes un tronco de, por ejemplo, 1 metro y te quedas con, haces el primer corte, sacas el cuarto y te quedas con 3/4. Es decir, cada vez te vas quedando con 3/4 de lo anterior. Eso quiere decir lo siguiente. En el corte 1, el trozo con el cual tú te vas a quedar es 3/4 de 256. ¿Me sigues con eso? Luego, vuelvo a cortar eso. Pero es sumamente importante, muchachos, que cuando ustedes hagan esto, no calculen sino hasta el final. Corte 3. Y siempre me voy quedando con los 3/4. Voy arrastrando todos los cálculos. Por lo tanto, en el cuarto corte, que es lo que me piden, son 3 veces 3/4. Esto es lo mismo que un crecimiento bacteriano, si lo quieren ver así. Entonces, antes de seguir, miren, empiezo a multiplicar todos los numeradores. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81. Luego, digo, 4 por 4, 16, 16 por 4, 64, 64 por 4, 256. Calculo, y me queda un trozo de 81 centímetros.
¿Ok? A eso se refiere con que te quedas con 3/4. ¿Ok? Ya, profe. Gracias. Vale. ¿Tenía otra mano levantada de Sofía? Sí, profe, hola. Hola. Quería revisar la pregunta 12. Ningún problema. Vamos para allá. Ah, le apuesto que usted cayó en la trampa. A ver, veamos. Usted marcó, Sofía, la alternativa, quizás cada una por sí sola, puede ser o no. Sí, marqué esa. Exacto. ¿Y sabes por qué? Yo creo que a muchos y a muchas les pasó esto. A ver, la número 1 sirve porque básicamente si el A es negativo y el B es negativo, independiente la raíz sea par o la raíz sea impar, va a ser la raíz de un número positivo, ¿cierto? Entonces tú vas a poder calcular la raíz. ¿Estamos de acuerdo con ese análisis, cierto? Porque cuando Sí. la raíz es cuadrada, cúbica, quinta, cuarta, da lo mismo lo que hay adentro, mientras sea positivo. El tema, ¿saben por qué algunos cayeron en la 2? Porque ustedes tienen la raíz cúbica de A sobre B, y bueno, la raíz cúbica, independiente de lo que esté como argumento, puede ser positivo o negativo, ¿cierto? Pero ojo con algo. Acá dice que A y B son números enteros. Entonces mi pregunta es, ¿dónde sale la observación de que el B es distinto de 0? Porque el 0 es un número entero. Podríamos estar dividiendo por 0. Cuidado. Por eso la 2 no es suficiente. Por eso es que la respuesta correcta de la 12 es A, 1 por sí sola. ¿Se fijan en el pequeño detalle? Cuidado. Cuidado con las divisiones por 0. Sobre todo cuando ustedes los enfrascan en conceptos numéricos. Tenemos números, si me dijeran que hay veces números naturales o que son números enteros distintos de 0, correcto. Cada una por sí sola. Pero acá en ningún momento he dicho la observación de que el n es distinto, de que el p es distinto a 0, que es el denominador. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Don Javier, te levanto la mano, cuénteme. Profesor, ¿podríamos revisar la 7, por favor? Ningún problema. Vamos para allá. Dice, un bus tiene 30 asientos de capacidad ocupados. Cada Además, uno... la 7. Ah, perdón, la 7, dice. Soledad tiene 75.000, pero pierde el 20% tal dinero. A los días después gana el 10% tal cantidad. Entonces, en porcentaje, sumamente importante una observación. Acuérdense, a mí no me interesa cuánto pierdo o cuánto gano, sino con cuánto me quedo. Entonces, si Soledad tiene 75.000 pesos y pierde el 20%, entonces ella hasta el momento tiene el 80% de 75.000. Luego, a los días después, gana el 10% de tal cantidad. Cambió el 100%. La palabra de significa que está indicando el 100%. Entonces, esto vuelve a ser un 100%, a lo cual le sumo el 10%. Entonces tengo el 110% de 80.000. Eso es con lo que se queda Soledad. Entonces ahora hago estructura algebraica, lo trabajo de esta manera. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Javier, ¿quieres hacer algún comentario de esta? Sí, profe, cuando dice gana el 10% de tal cantidad, ¿es Ah, a la cantidad que se quedó después de perder el 20%? exacto. ¿O la inicial? No, de tal cantidad, de lo último. Hace referencia a lo que está Ya. inmediatamente antes. Ya. Entonces ahora nos ponemos a simplificar 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Calculamos la fracción. Nos queda 11 por 8 por 750, es decir, 88 por 750, lo voy a decir rapidito, que nos da 66.000 pesos. Es decir, si Soledad ahora tiene 66.000 pesos y ya antes tenía 75.000, significa que ella pierde 9.000 pesos. Y importante la observación que hizo Javier, ¿cierto? Porque es el hecho de siempre tienen que pensar en lo inmediatamente anterior, porque son porcentajes anidados. ¿Bien? Ok. Sofía, cuénteme. Profe, ¿podría revisar la número 23? Vamos para allá.
Sofía. No, profe, la 23, esa es la 24. Ah, ya. Ya. Entonces, Emilio tiene en su frutera solo naranjas y limones. Este problema, yo le puse una trampa, pero una trampa bien interesante. Ahora se la puedo explicar. Primero que todo, me están hablando que tiene naranjas y limones. Si él usara la mitad de las naranjas para hacer jugo, sobrarían. Primero, vamos a ver cómo se relaciona lo que tengo, lo que uso, lo que sobra. Entonces, lo que tengo menos lo que uso es igual a lo que sobra. Entonces, lo que tengo, yo lo podría escribir como lo que sobra más lo que uso. Perfecto. Entonces, si él usara la mitad de las naranjas, siempre en un sistema de ecuaciones, chiquillos, yo les recomiendo ser explícitos con las variables. No necesariamente usen el X y el Y. Si me están hablando de naranjas, yo, personalmente, yo usaría N y L. ¿Por qué? Porque así me doy cuenta de la pregunta de inmediato. Entonces, si él usara la mitad de las naranjas para hacer jugo y un cuarto de los limones, entonces sobrarían 18 naranjas en total. A 18 más lo que tengo en general, ¿cierto? Entonces sería, perdón, déjenme acá escribirlo así, va a ser bastante más óptimo. Lo que tengo menos lo que sobra es lo que uso. Ahí sí, va a ser bastante más amigable hacerlo de esa manera. Entonces, si ustedes se fijan, esto es lo que uso. Entonces, lo que tengo, ¿qué tengo? Naranja más limones. Y a eso le resto lo que me sobra. Ahora formo la segunda ecuación, que está en el segundo párrafo. Por eso ahora el TEMRE está escribiendo los enunciados por párrafos, para que ustedes se organicen. Entonces, si usara un tercio de las naranjas y la mitad de los limones, le sobrarían 18 nuevamente. Lo escribo de esa manera. Entonces, voy a considerar la primera ecuación. Y la voy a amplificar por el mínimo como múltiplo entre 2 y 4, que es 4. ¿Por qué? Porque quiero linealizarla. No me gustan las fracciones, para no confundirnos. Entonces nos queda, miren, multiplico cruzado, o multiplico por 4, me queda 2n más L es igual a 4n más 4L menos 18 por 4, que es 72. Organizo los datos, fíjense. Voy a lanzar el 72 al lado izquierdo. 2n menos más, perdón, 3n. Ahí tengo mi primera ecuación. Voy ahora a hacer exactamente lo mismo, pero con la segunda. Voy a amplificar por 6, mínimo como múltiplo. 2n más 3l es igual a 6n más 6l menos 18 por 6, que sería 108. Y voy a hacer exactamente lo mismo. 108 al lado izquierdo, y le regalo acá el n. Me queda por más 4n más 3l. Ah, miren la gracia acá. Acá tengo un sistema de ecuaciones inocente, que lo podemos resolver por reducción, sustitución, igualación, Kramer, lo que ustedes quieran. Pero la pregunta es, no es cuántos limones y cuántas naranjas tengo, sino cuántos limones y naranjas tengo en total. Entonces, fíjense el truquito, que nunca se les olvide esto. Sumen las ecuaciones. 2n más 4n es 6n, más 3l más 3l, 6l es igual a 108 más 72 es 180. Divido en 6 y me queda n más l es igual a 180 sobre 630. Y respondí la pregunta inmediatamente, sin la necesidad de saber cuántas naranjas y cuántas naranjas y cuántos limones tenía. Ahora, indudablemente ustedes podrían haberlo resuelto, ¿cierto? Por ejemplo, por reducción, multiplicando, ya que tenemos la variable igualada con numeritos, por reducción multiplicando por menos 1, suman las ecuaciones y nada, sale de inmediatamente. ¿Se fijan? Y ahí tengo la respuesta directa. ¿Se entendió? Sí, profe. Vale. Ya, muchachos, sigamos levantando la mano. Acuérdense de masificar esto para que nos ayuden, que esto salga dinámico.
Ya, chiquillos, vamos, cuéntenme. ¿Cuál otro? Estamos en álgebra ya. Don Javier, cuénteme. Oh, profe, ¿podríamos revisar la 16? Ningún problema. Ah, después quiero hacer un comentario con la 17. Y de ahí sigo contestando dudas. Miren, considera que A es igual a 2B más 3C menos 5C. ¿Qué le sucede al valor de A si el valor de B disminuye en 1? Ah, entonces voy a hacerlo tal cual. A disminuye en 1. Perdón. ¿Qué le sucede al valor? Si B disminuye en 1, le resto 1. Y el valor de C se incrementa en 2. Eso es lo que le pasa a A. Multiplico 2B menos 2 más 3C más 6 menos 5. Pero ojo, no calculen, cuidado. Porque si ustedes organizan sus datos, queda 2B más 3C y voy a dejar el menos 5. Y si ustedes se dan cuenta, queda volando acá solito S. Y esto que ustedes tienen acá es la definición que nos dieron al principio de la. Es decir, se incrementa en 4. No piensen que todos los problemas son, ¡pum!, directo al cálculo, cálculo, cálculo. No, eso no es la PDP. Eso no es la PAES para aquellos que van a dar la PAES. Es ingenio, muchachos. ¿Se entendió? Sí. Bien. Ahora, miren, antes de seguir respondiendo dudas, igual levanten la mano para hacer la palabra inmediatamente. Puede ser la 17. Porque en la 17 yo puse las alternativas de una manera súper súper distinta como está acostumbrado. Entonces, miren, recomendación, trabajen con fracciones, no trabajen con decimales, porque si no van a estar trabajando y va a ser súper engorroso y súper latero el problema. Sobre todo en esos problemas de texto infinito. Miren lo que les estoy preguntando. Entonces, voy a transformarlo. No sé si ustedes están de acuerdo que 0,3 periódico es 3 sobre 9, que es un tercio. Lo hago en el backstage. 0,25 es 25 sobre 100, que es un cuarto. Y con ello, miren, voy a transformar la ecuación. Un tercio por 2x más 1 menos un cuarto por 3 es igual a un cuarto por x. Voy a organizar un poquitito los datos. Un tercio por 2, 2 tercios de x más un tercio menos 3 cuartos es igual a un cuarto de x. Miren, y acá yo no les pedí hacer nada. Simplemente organizar sus datos. Tan sencillo como eso. Puede ser que alguien haya llegado a la respuesta. El x vale 1. Correcto. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Así está hecho el problema. ¿Se fijan? Entonces puede ser que hayan resuelto la ecuación y que les llega que el x vale 1. ¿Ok? Pero después tendrían que haber reemplazado el 1 en 2 tercios por 1 menos un cuarto y ver cuál es la operación que le sigue. Entonces, insisto, siempre atento a cómo están escritas las alternativas. ¿Ok? Sofía, cuénteme, deseo la palabra. ¿Podría revisar la pregunta número 35, por favor? Ningún problema, vamos para allá de inmediato. Dice, CF, una función con dominio del conjunto de los números reales. Sofía, ¿puede ser que hayas marcado que se requiere información adicional? Sí. Como los conozco. ¿Se fijan cómo los conozco? Eso es pura experiencia. Porque, ¿saben? Esas son las trampitas. Y por eso este ensayo lo puse con hartas trampas, para que no caigan. Miren. Si yo tengo, básicamente, quiero conocer, ojo, en cuántos, no cuáles, en cuántos se puede terminar, en cuántos puntos corta la parábola. Si la concavidad es positiva, bueno, básicamente no me sirve nada, porque hay parábolas de concavidad positiva que intersectan o que no intersectan el eje
al eje X, como hay parábolas de concavidad negativa que tampoco lo hacen. Ahora, me olvido de la 1, porque ya la 1 por sí sola no me permite responder la pregunta. Me voy a la 2, que el vértice es menos 1,4. Lo pongo en el tercer cuadrante. Pero si ustedes se fijan, tengo dos opciones. La opción que está acá arriba es con la concavidad positiva y la opción que está acá abajo es con la concavidad negativa. Ah, perfecto. Pero no sé, po. Entonces, me como la 1. 1 y 2, ambas juntas. ¿Por qué? Porque si la concavidad es positiva, ya no tengo el caso de abajo. Y yo sé que el vértice está en el segundo cuadrante y que las ramitas van hacia arriba. Entonces, simplemente no corta el eje X. O sea, 0 cortes. Insisto, no estoy preguntando cuáles, estoy preguntando cuántos. 0, listo. Se acabó. ¿Ok? Sí, sí se entendió, gracias. Vale. Catalina, cuénteme. Hola, profe. Hola, ¿Puede hola. ser la 34, por favor? Ningún problema, vamos para allá. Ya. Para esta pregunta, necesitamos nosotros, bueno, hacer el típico jueguito, ¿ah? De los cortes, de la función con el eje X. Tenemos la gráfica de la figura adjunta, corresponde a la trayectoria de una pelotita. El primer rebote, función F, función G, función H. Entonces, para ver los cortes de la función cuadrática con el eje X, igualamos a 0. Entonces, voy a, primero que todo, tomar la función de F, que lo voy a hacer acá en negro, y voy a igualar a 0, porque con eso voy a saber este puntito. Entonces, para el rebote número 1, menos 4x al cuadrado más 36 es igual a 0, es decir, menos 4x al cuadrado es igual a menos 36, dividido en 4, en menos 4, me da que el x vale 9, por lo tanto el x vale más menos 3. Por supuesto, el menos 3 lo descarto y sé solamente que ese es 3. Ahora, voy con el segundo rebote, que es g. Nuevamente, igual a 0. Voy a dividir en menos 2. Y me da x al cuadrado menos 10x más 21 es igual a 0. Y la factorizo de la manera óptima y tradicional. Dos números cuyo producto sea 21 y cuya suma sea menos 10. Y ahí tengo el 7 y el 3. Signos, calibramos, menos y menos. Es decir, el primer paréntesis me indica que una solución es 7 y la otra es 3. Fíjense que ahí automáticamente sabemos que la letrita o que nuestro cálculo está correcto. Luego, voy a la h y también igual a 0. Menos x al cuadrado más 16x menos 63 es igual a 0. Perfecto. Multiplico por menos 1 para sacar el signo negativo de acá. X al cuadrado menos 16x más 63 es igual a 0. Ahora, hacemos el mismo cálculo, si tampoco soy tan maldadoso para poner soluciones irracionales. Dos números que multipliquen 63 y sumen 16. Bueno, ¿quién se me viene a la mente? El 9 y el 7. Se me tiene que venir a la mente el 7, porque es la misma pelotita que va rebotando. Entonces, signos menos y menos, por supuesto. Una solución vale 9, la otra solución vale 7, correcto está el 7, correcto está el 9. Entonces, ¿qué nos están pidiendo a nosotros? La distancia entre el primer y el tercer rebote. 9 menos 3, 6 metros. Y ahí tenemos que la es la correcta. ¿Ok? Eduardo, cuénteme. Usted tiene la mano levantada. Voy por orden. Sí, profe. La 43, Vale. por favor. Ok. Ya, dice. Evaristo es un granjero que tiene cercado un terreno triangular como el de la figura adjunta. En los puntos A, B, C, P, Q y R puso estacas para delimitar su terreno. Si la distancia entre la estaca A y B es de 10 metros, vamos a poner los datos. La distancia entre la estaca A y la estaca C es de 20 metros. Y la distancia entre las estacas B y C es de 15 metros. ¿Ok? Sabiendo, ojo con este dato, que es súper importante.
Porque uno está acostumbrado a ver 3 paralelismos, y acá yo puse 2. Sabiendo que PQ es paralelo a BC y que RQ es paralelo a AB, cuidado, yo en ningún momento estoy diciendo que el PR es paralelo a AC. Así que no piensen en un tales. ¿Y por qué tales, profe? Porque sale un concepto fundamental que es de paralelismo, muchachos. Toda vez que lean un paralelismo, ya sea con un problema contextualizado o lo que sea, tales al tiro. Y sabiendo que la distancia entre Q y R es 8 metros, correcto. ¿Cuál es el largo que deberá hacer Evaristo para terminar de cercar el terreno formado por las placas A, P y Q? O sea, yo necesito esto solamente. Porque ya tengo cercado de A hasta B, por lo tanto tengo de A hasta P. Entonces necesito saber, ¡pum!, solamente de P hasta Q. Es lo único que necesito. Voy, para llegar a esto, necesito primero pasar por este valor de acá que le voy a poner I. Y para ello voy a ocupar teorema de Tales. S es a S, como S, perdón, como S es a S. Aplico teorema de Tales, le voy a hacer un rojo, y es a 8, formando una especie de L como 20 es a 10. Resuelvo mi regla de 3. 8 por 20, que nos da 160, dividido en 10, que es 16. Perfecto. Esto vale 16. Pero, profe, parecen puntos medios, ¿sí? Pero si no se los dicen, no es. Entonces, si este vale 16, entonces, como este vale 20, este debe valer 4. Y ahora voy a volver a aplicar un teorema de Tales, pero ese teorema de Tales que voy a usar va a ser acá al revés. Miren, S es a S, como S es a S. 4 es a X, como 20 es a 15. Regla de 3 simple. 15 por 4 es 60, 60 dividido en 20, que es 3. Y este pedacito vale 3 metros. Y ahí tenemos que, en esta, creo que era la P, no la veo acá, pero la 43 exactamente es la P. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Sí? Sí, profe. Muchas Vale. gracias. Seguimos. Don Juan Pablo, cuénteme. Hola, profe. ¿Podría ser creo que era la 21, por favor? Y Muy sabe bueno. que en esa yo leí mal y sí me había dado el resultado, pero pensé que había que buscar otra parte, en la última que hice. ¿A qué te refieres con que había que buscar otra? No, en esa de Tales que hizo recién, ¿Ya? yo había encontrado el 3, ¿Ya? pero pensé que cuando se refería a acercar también buscaba AP y ahí ya no caché. No, porque ya estaba acercado al otro. Sí, entonces no Claro, leí bien el problema. claro. Ya, hagamos la 21. Sí, sí. Tenía una trampita, porque parecía un sistema de 3x3, pero no era un sistema de 3x3. Tengo una persona, ¿y por qué identifico sistema de ecuaciones? Porque hay dos cosas que no conozco. Una persona cotizó A, cantidad de panfletos a escala de grises, B, panfleto a escala de color, para promocionar un concierto. Entonces, cada panfleto en escala de grises cuesta 50, cada panfleto en escala de color cuesta 150. Y el costo total es 150.000 pesos. Perfecto. Entonces, planteo mi primera ecuación. ¿Cuál es? 50A, acuérdense ser sumamente descriptivos con sus incógnitas, es igual a 150.000 pesos. Pero resulta, ellos, que ahora hay una segunda cotización en donde yo cambio una cierta cantidad de panfletos grises y se los sumo a los de color. Es decir, imagínense que fueran 500 panfletos grises y 1000 de color. Saco 50 a los de 500, le meto los 50 a los de color. Entonces hago eso, miren. Como se le mantiene el precio, 50 menos X más 150. B más X es ahora 170.000. Perfecto. Y ahora, con calma, algebrita. 50A menos 50X más 150B más 150X es igual a 170.000. Y acá viene el remate interesante del problema. ¿Por qué? Porque resulta que 50A más 150B es 150.000. 50A más 150B es 150.000. Y ahora si ustedes suman menos 50 con 150, les da más 100x, es igual a 170.000. Perfecto. 150.000, lado derecho. Nos vamos.
20.000. Divido en 100. 200. Listo. No me están preguntando cuántos panfletos cada uno tenga. Simplemente cuántos cambié. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe, me quedó claro. Vale. Seguimos. Señorita Ana, cuénteme. Hola, profe, ¿se escucha? Sí, perfecto, la escucho. Bajito, pero la escucho. Cuénteme. Cuéntenos. La 15, por favor. Ningún problema. Ahí la escucho súper. Una pregunta de pilotaje. Dice, si con X litros de jugo de naranja se pueden llenar A botellas de igual capacidad y con Y litros de jugo de pera se pueden llenar B botellas. Profe, Dígame. la 15, por favor. Ah, disculpa, la 15. No he dicho nada, ahí estamos. Entonces, considera que P y Q son reales tales que el P es menor que el Q. Ojo con eso. Entonces, fíjense que yo les estoy preguntando P menos Q. Como el P es menor que el Q, es la primera luz que tengo que prender. ¿Por qué? Porque P menos Q debe ser negativo. Ah, entonces, B y C, chao. Reduje mis posibilidades de respuesta a solo la A o la D. Empiezo. Quiero P menos Q, entonces, más 3P por Q es igual a 116. Si P al cuadrado más 60, más Q al cuadrado es igual a 116. P al cuadrado más Q al cuadrado, 116 menos 60, es 56. Ya, perfecto, súper. Ahora, quiero P menos Q, entonces voy a armar un cuadrado de binomio. ¿Cómo? Como quiero P menos Q, voy a restar P por Q. Entonces, tengo P al cuadrado, porque yo quiero obligar a que pase esto. Más Q al cuadrado es igual a 66 menos 2 veces 20. ¿Se fijan que resté PQ a ambos lados? Para que quedara calibrada la igualdad. Y esto, muchachos, señoritas, P menos Q al cuadrado es igual a 56 menos 40, que es 14, que 16, perdón. Saco la raíz. Ah, perfecto, miren. Consideramos la observación y por eso que la respuesta es la D. ¿Bien? Sí, profe, gracias. Vale. Diego. Profe, ¿puede revisar la 14? Vale. Ahora sí la 14. Entonces, la de los litros. X litros de jugo, A botellas. Y litros de jugo, B botellas. Entonces, acá imagínense. Pónganse un ejemplo. Si con 20 litros lleno 10 botellas, cada botella tiene 20 sobre 10 litros. Entonces, cada botella de jugo naranja tiene X sobre A litros. Y cada botella de jugo de pera tiene Y sobre B litros. Ah, pero es que, profe, no entiendo esa lógica. Entonces, si X litros alcanzan para A botellas, entonces, ¿cuántos litros tiene una botella? Ah, ahí sí, regla de tres, ¿no? A por X sobre A. Y ahí, uno de cada uno. Listo. ¿Cierto? Sí, profe. Gracias. Javier, cuéntame. Tiro, profe, ¿podríamos revisar la 27? Ningún problema, vamos para allá. Ojo, no se olviden de geometría o de estadística. Bien. 27 dice, se tiene una superficie rectangular de 4 metros de ancho y 6 metros de largo y se desea rellenar el borde superior con cerámicas cuadradas de X metros, siendo X un número entero. Primer dato, X un número entero. Para en fila, pueden ir juntas separadas, como se indica en la figura adjunta. Las baldosas no se pueden cortar, tienen que ser enteras. Segundo dato. Además, se quiere que la parte que no esté cubierta presente una superficie que equivale a un área de 44 metros al cuadrado
Esto se modela por la ecuación 64 menos qx cuadrado igual a 44. ¿Qué quiere decir esa ecuación? Que 64 es el área del rectangulito completo y qx al cuadrado es el área con las baldosas. No, ¿qué es esto? Con las cerámicas. Eso es lo no cubierto. Entonces, si ustedes se fijan acá, nos queda 64 menos 44 es igual a qx al cuadrado, es decir, 20 es igual a qx al cuadrado, es decir, 20 sobre q es igual a qx al cuadrado. Ahora tengo que pasearme por la alternativa. Me están pidiendo el valor de q. Q debe ser entero porque es un número de baldosas. Automáticamente descarto la b. Me voy por las alternativas. Alternativa A. Si el q vale 1, entonces el x al cuadrado vale 20, por lo tanto el x vale raíz de 20, cosa que no puede pasar porque x debe ser un número entero. Alternativa B. Si el q vale 4, el x al cuadrado vale 5. Vale 4, perdón. Alternativa C. Alternativa C. Si el q vale 4, les queda 20 sobre 4, que es 5. Entonces el x al cuadrado vale 5. Por lo tanto, ¿qué pasa acá? Que el x les va a dar raíz de 5. Y no puede ser porque el x debe ser un entero. D. Si el q vale 5, el x al cuadrado les vale 4. Es decir, que el x vale 2. Bueno, más menos 2, pero básicamente está en un contexto, no puede ser menos 2 para el 2. Y ahí tenemos entonces que el x vale 2. Por eso, esa era la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Sí. Vale. Seguimos. Sofía, cuénteme. ¿Podría revisar la número 50, porfa? Vale. Dice, considera que A, B, C y PQR son dos triángulos semejantes. Ya, importantísimo dato. Voy a hacer un pequeño esquemita en el orden que me dieron. Porque después me indican tales que el segmento PQ es el homólogo del AB, igual que QR con BC. Se sabe que la altura la altura CD del triángulo ABC, la vamos a marcar, mide 3 centímetros. Entonces, se puede determinar el área del triángulo PQR. Si se sabe que AB vale 5, bueno, la 1 por sí sola no me sirve de absolutamente nada. Porque no tengo referencia al triangulito al lado del PQR. Pero si el AB vale 4, fíjense en algo. El AB vale 4 y el PR vale 10. Ah, mira. Uno dice, es que, profe, no tengo la altura del otro, po. Es que da lo mismo. ¿Por qué? Por teorema de semejanza o tales, como quieran verlo, yo lo puedo hacer este problema de dos formas. Se lo voy a presentar de las dos maneras que se me ocurrieron. ¿Podría calcular el valor de esta altura haciendo semejanza? 4 es a 10, como 3 es a x. Y ahí tengo el valor de la altura. Luego, calculo el valor de la base. 4 es a 10, como 5 es ahí. Ahí tengo la altura. Ahí tengo la base. Y listo. Ahí hago entonces base por altura partido en 2. Correcto. Segunda forma, chiquillos. Que no se les olvide. La proporción de las áreas es la proporción de semejanza elevada a 2. Por tanto, si la razón de semejanza entre estos triángulos es 4 sobre 10, que es 2 sobre 5, esto quiere decir que el área del triángulo ABC sobre el área del triángulo PQR es la razón de semejanza al cuadrado, 4 sobre 25. Ok, ¿de qué me sirve esto, profe? Claro que les sirve, pues, porque tienen el área del ABC. 3 por 5 sobre 2 sobre
el área del triángulo PQR es igual a 4 sobre 25. Ahí tienen dos maneras de hacerlo. Uno, exclusivamente con proporciones, construyendo su área, y el otro usando los conceptos asociados a la semejanza. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Vale. Eduardo, cuénteme. Sí, profe. La que está cerquita a la 52, ¿Ya? ¿puedo verla? Sí, sí. Dice, la tabla adjunta muestra en intervalos la edad en la que un grupo de 400 hombres son abuelos por primera vez. Tengo las frecuencias relativas. Ya. Según los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Empiezo entonces. El 45% de los hombres tiene al menos 65 años y a lo más 75 años cuando fueron abuelos por primera vez. Al menos 65 significa como tope, o sea, como mínimo, ¿sí? Acá, y a lo más 75 hasta acá. Entonces, sumamos y ahí básicamente le da 45%. O bien 0,45, por lo tanto, esa es correcta. Ahora dice, al menos el 75,5% de los hombres fue abuelo por primera vez antes de los 70. Antes de los 70 es esto, que efectivamente es 75,5. Pero ¿cómo es la falsa? Porque hay un error. Ojo con estas palabras en estadística, el al menos y el a lo más. Esta afirmación debería ser correctamente. A lo más, el 75,5% fue abuelo antes de los 70. A lo más, no al menos. Por eso son las falsas. Cuidado. ¿Entendido? ¿Y cómo la E no es? O sea, ¿por qué la E no es la falsa? Porque existen dos intervalos También. modales. ¿Perdón? ¿Sí? Porque resulta que el intervalo modal es el intervalo de mayor frecuencia, que sería estos dos. Entonces, ¿verdad? Ah, vale, vale. Es por eso. ¿Ok? Dale. Gracias. Juan Pablo, cuénteme. Profe, le iba a decir, pero ahí, ¿cómo cachó sin sacar la frecuencia, el que era el 45% solo viendo la frecuencia relativa? Sumándolas, claro. Claro. Porque la frecuencia relativa es una proporción de la frecuencia absoluta con el total de datos, que podría Ujú. interpretarla como, tú podrías interpretarla como un porcentaje también. Cuando el Denver te habla de frecuencia relativa, a veces te puede dar una proporción como esta o te puede trabajar con el porcentaje, como súper ambiguo en ese sentido. Pero es la misma idea. Es como cuando yo te entrego el resultado de una probabilidad. Usted puede decir un medio, 0,5 o 50%. Claro, pero ahí usted sumó el 205 con el 245, eso le debería al 45. Claro. Claro, ya, es que yo me demoré más porque empecé a sacar la frecuencia. Ya, No, pero no es necesario. No es necesario. ya, vale. Yo le preguntaba por la 51. ¿50 ahí? Perdón. 51. Ya. Dice, la media aritmética de un conjunto de 10 numeritos es 15. Si los números 10 y 12 se sacan de este conjunto, mire, lo voy a hacer así como súper con detalle. Si tengo 10 números y yo los sumo, lo divido en 10, esto me da 15. Entonces, si yo saco el 10 y el 12, me va a quedar desde x1 hasta x10. Solamente la suma me da 10%, 10 por 15, que es 150. Ahora, si yo saco los números 10 y 12, pero los números numéricamente, o sea, los números 10 y 12, no es que valgan 10 y 12. O sea, no es que sea el dato y el 2, tengo 10. Entonces, como de 1 hasta 8, más 10 más 12 es 150. Entonces, yo lo saco, miren. Sería 150 menos 22. Y ahora calculo el promedio de los 8 restantes.
Hago ese calculito, 150 menos 22 dividido en 8 me da 16. Y ahí tenemos que esa es la correcta. Vale, profe, me quedó claro. Ok. Seguimos. Javier, cuénteme. Profe, podríamos revisar la 33, pero antes, un detalle. Sí, sí. ¿Por qué era a lo más en la 52? Eso me quedó Porque, con la duda. claro, porque a lo más, a ver, el 75,5, Javier, es que tú acumulas esto. Entonces es como máximo, es como un techo. ¿Te fijas? No es a lo menos, el al menos como un teste, Ah, ya. por eso. Bien, ¿cuál me habías dicho, Javier? Disculpa. El 33. Ya. Dice, se ha determinado que el salto promedio a la derecha, según la gráfica de un saltamonte, está descrito por la función tanto. Me están preguntando cuál es la distancia promedio que va a saltar el bicho. Entonces, me están preguntando por esto, que es el corte con, igual que el de las pelotitas, me están preguntando el corte con el eje X. Entonces, tomo esta función y le igualo a 0. Factorizo, porque tengo un modelo incompleto. Bueno, la primera, básicamente la descarto al tiro, porque es esta. Y ando buscando esa, que sería cuando ese paréntesis logra hacerse 0. Es decir, 4/5 de x es igual a 1, y que el x vale 5/4 menos. Es este. O sea, el salto promedio, ¿cuál era la D? 5/4. ¿Ok? Sí, sí. Bien. Sofía, cuénteme. La 54, específicamente en la afirmación 2, tengo una duda. Ujú. Ya, ¿de qué forma se puede sacar la mediana en ese tipo de gráficos? Porque los podrías ordenar por... A ver, lo que pasa es que este tipo de datos, ¿ok? No tiene mediana. No hay mediana. Ya, ¿y por qué sería la alternativa E? No, es la D. Ya Ah, la B. entiendo. Es la D de dedo. Sí, po. No tiene Voy a mediana. revisar el formulario. ¿Este es la Sí, 54? sí. Es que salía como E en el formulario, como No, la correcta E. pues ya. Ya, Sí, no, sí, porque no tiene mediana, porque esto es un dato que no tiene orden. Sí, por favor. ya, sí está bien. Ya, muchas gracias. Vale, gracias. Bien, Catalina, cuénteme. Profe, ¿puede ser la 41, por favor? Ningún problema. Dice, considera el cuadrado que se muestra en la figura adjunta. ¿Cuál de las siguientes transformaciones isométricas aplicadas al cuadrado no permite obtener un cuadrado ubicado en el cuarto cuadrante? Ojo, acá hay 3 transformaciones isométricas que son sinónimas. La primera, la simetría con respecto al origen es lo mismo que una rotación en 180 grados y es lo mismo que una homotesia de razón menos 1. Por lo tanto, si acá estoy en el cuadrante 2 y yo quiero irme al cuadrante 4, una rotación en 180 y una reflexión o simetría con respecto a un punto, me lo dejan en el cuarto cuadrante. Me voy a saltar la C, porque la D es una reflexión con respecto a la recta Y igual X. Entonces, en el fondo es como poner un espejo en diagonal. Entonces, si ustedes están acá, ¡pum!, se pasa para el otro lado. Una simetría con respecto al eje Y igual X, si están en el segundo cuadrante, los cambian diagonal al cuarto. Y igual menos X, si están en el primero, se van al tercero. Y la traslación según el vector menos 2, menos 2, lo que hace, señoritas jóvenes, es moverlo
2 a la izquierda, 2 hacia abajo. Quedan ahí. Por eso, esta es la que no permite asegurar que estamos en el otro cuadrante. ¿Bien? Gracias, profe. Ok. Eduardo, cuénteme. Profe, la 38, ¿Ya? si la puede ver, que asumí un dato de más. Y no sé cómo comprarlo, así que si lo puedo hacer, Ya. por favor. Ok, ningún problema. Esta pregunta estaba bastante larguita. Voy a agrandar un poquito la figura porque necesito ver qué puedo sacar de acá. Tenemos un rectángulo, se dobla, ¿cuál es la longitud del segmento de P? Voy a agrandar la figura. De P. Ya. Yo quiero llegar a esto como sea. Sé que esto vale 20. Sé que esto vale 16. Entonces, acá tengo X. Pero si ustedes se fijan, como este vale de A, este también vale 16. Así que yo voy a calcular primero que todo esta longitud. Vamos a calcularla. ¿Me siguen con eso, no? Doble la hoja. Sí. No, perdón, 20. Entonces, acá tengo, fíjense, el trío pitagórico 3, 4, 5, multiplicado por 4. Entonces, 4 por 3 les da 12, 4 por 4 es 16, 4 por 5 es 20. Entonces, tienen el 16, tienen el 20, les falta el 12 acá. Por tanto, si este vale 12, este vale 8. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, si ustedes se fijan, este puntito está como por acá. Entonces, si este vale X, y como desde B hasta A vale 16, este lado de acá vale 16 menos X. Y acá lo que vamos a hacer es armar un teorema de Pitágoras. Voy a plantear una ecuación que me va a dar una ecuación cuadrática, por supuesto, que voy a tener que descartar una solución. Y la ecuación que voy a hacer acá es que 16 menos X al cuadrado es igual a X al cuadrado más 64. Entonces nos queda 16 al cuadrado, que es 256, más el doble del primero por el segundo, que sería 32, menos 32x, más x al cuadrado es igual a x al cuadrado más 64. Ah, súper. Ahí tengo. Llevarlo a x al cuadrado, no se generaba esta ecuación cuadrática, y nos queda 256 menos 64, que es 192, sobre 32, que nos da que el x vale 6. Perfecto. Como el x vale 6, significa entonces que este dato de acá vale 6, y este dato de acá vale 10. Sumamente correcto. El borde. Ahora, armo nuevamente un teorema de Pitágoras, pero en este triangulito de acá. Entonces, 20 al cuadrado más 10 al cuadrado es igual a x al cuadrado. Ahí tenemos 400, ahí tenemos 100, x al cuadrado. Esto nos da que x vale la raíz de 500, y la raíz de 500 sería 25 por 10, ¿cierto? O sea, 5 raíz de 10. Y ahí está el valor. ¿Ahora sí? Sí. Bien. Seguimos. Pero era 10 raíz de 5. Sí, 10 raíz de 5. Al revés. Sí, sí. Sí. Era lo mismo. Porque, claro, raíz de 500. Lo que pasa es que es 5 por 100 o 25 o 25 por lo otro. Pero se ha entendido, ¿cierto? Raíz de 500. Sí, sí. 5 por 100. Lo saqué de otra manera. ¿Ya? Pero es lo mismo. Ya, chiquillos. Vamos. Juan Pablo, cuénteme. La 47, por favor. Vale. Dice, Euclides, conocido como el padre de la geometría, demostró su famoso y homónimo teorema usando la semejanza que se induce por el trazado de la altura relativa a la hipotenusa, como se indica en la figura adjunta. Ojo, lo puedo enfocar de dos maneras. Número uno, conozco el teorema de Tales, perdón, de Euclides.
Entonces, si yo lo conociera, fíjense que la número 1 les dice simplemente que a al cuadrado es igual a p por c. Lo que es correcto, teorema de las predicciones. Número 2, que h por c es igual a por b. Altura por hipotenusa igual al producto de los catetos. Súper correcto. Y la otra que altura al cuadrado es igual a q por c. No, se está malísima. ¿Por qué? Porque la altura al cuadrado es igual a p por q, no q por c. Ya, eso es porque conozco Euclides. Si no lo conocen, botón de emergencia. Recuerden que Euclides se muestra con semejanza. Así que el año pasado yo recibí muchos comentarios acerca de que hicieron una pregunta del teorema de Euclides y que no estaba en el temario. Y les digo, cuidado con eso, porque los temarios son súper explícitos, que es teoremas relativos a la semejanza del teorema de Tales. Y Euclides es parte de la semejanza, no es parte de Pitágoras. Usa Pitágoras, están como de la mano, pero Euclides es semejanza, Pitágoras son áreas. Dos cosas distintas, así que cuidado. Al igual como la racionalización, chiquillos, propiedades de las raíces, y la racionalización es una propiedad. Así que cuidado con esos temarios falsos que dan en algunos lados. Háganle caso al tembre, porque ellos son los que hacen la prueba. Ok, por semejanza, chiquillos, suponiendo un triángulo rectángulo con dos ángulos interiores de 90, ustedes pueden decir que el triángulo ACD es semejante al triángulo CBD, y a su vez esto es semejante al triángulo ABC. Correcto, y ahí sacan las proporciones y van a llegar exactamente a lo mismo. Bien, ahí está la 47. La número 2 no me quedó clara porque es correcta. Porque mira, a ver, ¿te sabe el teorema de Euclides? Sí, ¿O te lo demuestro con sí. semejanza? Ya, entonces mira, los teoremas de Euclides son 4, ¿cierto? 3, perdón. A cuadrado es igual a P por C, B cuadrado es igual a Q por C. ¿Me sigues con eso? Y además que H al cuadrado es igual a P por Q. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, esa me la hace. Ya, entonces mira, despeja el P de acá. Despeja el Q de acá. Y mételos al tercer teorema. P por Q. Entonces, si usted fija, te va a quedar H al cuadrado es igual a cuadrado P cuadrado sobre C al cuadrado. H al cuadrado, C cuadrado, A cuadrado, B cuadrado. Saca la raíz y te queda ese que a mi gusto es más súper útil. De ahí viene. Ah, perfecto. ¿Vale? Ya, ahora entendí. Gracias. Bien. Javier. Sí, profe, estoy buscando. Sí, sí. Podríamos ver la 42 en específico, lo que dice Patricia. Lo que dice la 3. Sí, sí. Patricio dice que si las rectas L1 y L2 se intersectan, que creo es a cuadrado igual a X. Fíjate, no, acá yo no estoy diciendo que las rectas son paralelas, pero estos dos ángulos son iguales porque son opuestos por el vértice. Y por lo tanto, este tercer angulito es el mismo. Por lo tanto, tú la proporción la puedes plantear así. Alfa beta, esa alfa beta, como beta gamma, esa beta gamma. Y te fijas, al hacer la regla cruzada, te queda que x es igual al cuadrado. Por eso tiene razón Patricio también. Ah, bien. ¿Sí? No pienses que cuando tengas esta estructura que parece como un reloj de arena, siempre tienen que ser paralelas. A veces te van a dar una más ladeada y tienes que ocupar netamente. Yo la descarté por Tales. eso, porque no me decían que eran paralelas, entonces la descarté. Claro. No pensé en los ángulos. Claro. Entonces, ojo, miren, es sumamente importante lo que está diciendo Javier. ¿Eh? Cuando ustedes tienen un triángulo con una recta al interior, no piensen que por que la recta se vea paralela tienen que serlo. A veces les pueden dar una proporción de semejanza con los lados cruzados. Porque ustedes pueden tener dos estructuras. Una es relevante para el teorema de Tales y la otra tiene ciertas condiciones que no necesariamente lo hacen paralelo. Miren, si los ángulos están superiores, claro, estos Tales, innegablemente. Pero cuando ustedes los tienen cruzados, tienen que tener cuidado, porque acá no hay Tales necesariamente, hay semejanza nomás. S con S. Y están cruzadas las cosas. Lo mismo pasa con la estructura en X. Si estas dos fueran paralelas, claro, o sea, yo puedo hacer la proporcionalidad como estamos súper acostumbrados, S a S como S a S.
Pero cuidado también cuando las rectas como en esta figura no son paralelas, porque ahí, entendiendo que existe alguna igualdad de ángulos, tengo que hacer esa con esa, y la X se le forma al revés, o no necesariamente como está. ¿Bien? Ok. ¿Sigo con Javier? No, con Sofía. Sí, ¿podría revisar la pregunta número 56? Ningún problema. Gracias. Chiquillos, hasta el momento se ha entendido todo bien, les ha parecido bien esto, ¿sí? Sí, profe, todo bien. Sí. Ya. Oigan, ¿y ustedes están de acuerdo que más adelante haga otra vez esta iniciativa, no? Sí, Para, obvio, el ensayo está súper bueno. ya, pues entonces por eso, para que compartan en su historia, me etiqueten, entonces para que más gente sepa. O sea, la idea es que si podemos llegar a todo Chile, chiquillos, para que den la prueba y les vaya bien, para mí sería un logro, chiquillos. Así que ayúdenme también a masificar esto. ¿Ya? Así que, oye, y gracias, Sofi, por la etiqueta, porque mi community manager ya me está soplando que se están moviendo las redes sociales. ¿Ya? Así que te voy a mandar un pequeño regalito ahí para que siga practicando Gracias. y le vaya bien. 55 dice, No, profe, el 56 era. perdón, 56. Vámonos a la 56. Dice, considera las muestras P, Q y R cuya información se encuentra resumida en lo gráfico. Ya, chiquillos, acá, pucha, lo siento, pero en estadística se van a topar sí o sí con una o más preguntas que son lateras, que hay que hacerlas. Por eso les voy a dar un consejo a todos y a todas. Chiquillos, no dejen para el final estadística. Déjenlo entre medio. Porque imagínense, van a tener 2 horas 20. Imagínense que haya pasado 1 hora 50 y van en la pregunta 50 y recién se tienen que meter a estas preguntas que son casi una plana por pregunta. Entonces, déjenla como para el medio. O sea, váyanse a lo que les acomoda a ustedes, desordenen la prueba para resolverla y entre medio empiezan a picotear en estadística. ¿Ya? Porque fíjense esta pregunta que es sumamente larga. Voy a tener que hacer tablas de frecuencia y con frecuencia acumulada. No, sí. Insisto, tienen que acostumbrarse a estas preguntas tediosas. Y a ver, espérense, voy a poner primero los datitos. Esta es la muestra P, esta es la muestra Q, esta es la muestra R. Pongo los datos rápidamente. 1, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 5, 7. Relleno las frecuencias. Recuerden que frecuencia es sinónimo para el DEMRE de frecuencia absoluta. Y frecuencia relativa es lo mismo que para el DEMRE, frecuencia relativa porcentual o hacia secas. Así que, como lo vimos en el problema anterior de las edades, de las personas que son abuelas por primera vez, frecuencia relativa puede ser como una proporción o como un porcentaje. Voy 1 con 3, 3 con 5, 5 con 4, 6 con 4. Para la Q, 1 con 3, 2 con 5, 3 con 6, 4 con 2. Para la R, 2 con 3, 3 con 5, 5 con 6, 7 con 2. Saco la acumulada, 3, 8, 12, 16. 3, 8, 14, 16. 3, 8, 16, 14. Súper, perfecto. Recuerden, la última acumulada siempre es el total de datos. Empiezo a leer. Q y R no tienen la misma moda, chuta, es más falso que los 3 chanchitos. ¿Por qué, muchachos? Porque resulta que tienen la misma moda. Si se fijan, el pic del gráfico de barras de Q es un 3. Y el pic, perfecto. No tienen la misma moda. O sea, se puede deducir, porque son pics distintos. Uno hace pic en 3 y el otro en 5. Perfecto, me voy. Número 2, pero alternativa B. En P y R el primer cuartil es 3. Chuta, tengo 16 datos. Primer cuartil, trampita. Trampita. Total de datos sobre 4 por 1. Si esto les da entero, están en esa posición y la siguiente. Si les da decimal, en la siguiente posición. 16 sobre 4 es 4. Por lo tanto, el Q1 va a ser
la semisuma o el promedio entre el dato 4 y el dato 5 sobre 2. Por lo tanto, busco el 4 y el 5. El dato 4 es 3 y el dato 5 es 3 también. Por lo tanto, Q1 para P es 3. Y para R, el dato 4 sería 3. ¿Y el dato 5? ¿Cuál sería? 3 también. Tienen la misma moda. O sea, perdón, puedo decir que tienen el primer cuartil. Y ambos es 3. ¿Ok? Sigo. P y R tienen la misma mediana. Ok, mediana. Percentil 50, segundo cuartil. Lo que ustedes quieran. Conclusión es la misma. Total de datos sobre 2 ahora. Dato 8. Ah, súper. Entonces, estoy mediana. Promedio entre el 8 y el 9. En P, entre el 8 y el 9. Chuta, miren acá. El dato 8 es 3 y el dato 9 es 5. Por lo tanto, la mediana para P es 4. Me voy a R. El dato, nuevamente, el dato 8 es 5, el dato 9 es, perdón, el dato 8 es 3, el dato 9 es 5, mitad 4. Ok. Descarte. R, en R la media y la mediana coinciden. Bueno, por descarte es la D. Ahora, si tienen que sí o sí calcular la media, chuta. Sorry, pero es un cálculo sumamente tedioso y hay que hacerla. 2 por 3, más 3 por 5, más 5 por 6, más 7 por 2, dividido en el total de datos. ¿Ya? Por descarte. Acuérdense el truquito que le acabo de comentar. Cuando ustedes quieren la posición, si les da decimal, pónganse que fueran 16 sobre, no sé, fueran 18 datos, y lo dividen en 4 para buscar el cuartil 1, 18 sobre 4 les va a dar 4,5. Por lo tanto, ahí no buscan la posición 4 y 5, sino que se van directo a la posición 5. ¿Bien? Ok, Sí, gracias. bien. Ya, muchachos, último detalle que les quisiera comentar. En estadística, tres recomendaciones. Cuando ustedes vean histogramas, es decir, así, o tablas de frecuencia, nunca pueden hablar de la moda. Primero, porque la moda solamente se puede calcular cuando ustedes conocen los datos. Segundo, la mediana, los cuartiles y que eran las medidas de posiciones de tus tablas, no se puede saber quiénes son, sino dónde están solamente. Por lo tanto, esas formulitas que yo he visto que salen en todos lados, que es para la mediana y la moda de datos tabulados, esas fórmulas son estimativas, no entran en la prueba. Segunda observación que les quiero dar acerca del gráfico de caja y bigotes, boxplot, el gráfico de cajón, como ustedes quieran. Toda pregunta que hable de la moda y de la media aritmética y del promedio en el gráfico de cajón, automáticamente es falsa. ¿Ya? Así que en histogramas no pueden hablar de la moda y en gráfico de cajón no pueden hablar ni de moda ni de media. ¿Ok? Bien, voy con la última pregunta. Javier, cuénteme. Profe, ¿podríamos ver la 59? ¿50 ahí? 59. Ya. Dice, una tienda ofrece dos marcas distintas de celulares, iPhone y Samsung. Cada una de estas tiene a la venta distintos tipos de colores y carcasas, y para cada una de ellas hay una determinada cantidad disponible, tal como se muestra en la tabla adjunta. Perfecto. Se selecciona selecciona un celular al azar de esta tienda. ¿Cuál es la probabilidad de que este sea de color rojo? ¿Cuántos rojos tengo? Tengo 4 en la primera marca, 9 en la segunda marca, por lo tanto tengo 13. ¿Ok? Y sí, efectivamente me dicen por interno de que esta pregunta salió en la PDT el año pasado. Exactamente. Exactamente. Sí, es la misma, es la misma. Pero me pareció bien interesante la pregunta. Por eso la puse. ¿Cuál es la probabilidad de que este sea de color rojo? Bueno, ¿cuántos datos tengo en total? 4 más 11 más 5 más 9 más 6, 35. O sea, 13 de 35.
Esta. Profe, esta pregunta no se puede abordar como que salga un iPhone rojo o un Samsung rojo, sumando las dos probabilidades. Sí, también te va a dar lo mismo. Te va a dar 4 Me a daba 30. distinto, porque yo le ponía 4 sobre 20 más 9 No, sobre 15. no, es 4 sobre 35. Porque estás viendo el total, Ah, no ya, estás condicionando. Cuidado. ya. 4 de 35 más 9 de 35. Bien. Me dicen, profe, en el diagrama de caja y bigote no se podía deducir moda y promedio. Exactamente. Ni moda ni promedio, y en el histograma o tablas con frecuencia no puedes deducir la moda. Solamente el intervalo modal que no necesariamente contiene la moda. Bien. Seguidos. Primero que todo, quiero agradecerle a todas y a todas por haber estado, por haberse motivado, por haberme ayudado a difundir esto. Pretendo seguir haciendo esta iniciativa y como les comentaba, necesito que ustedes me ayuden difundiendo, ¿cierto? Compartiendo, que me etiqueten para que podamos llegar a más alumnos y alumnas. Así que desde ya, muchas gracias, chiquillos. El video lo voy a subir, lo voy a avisar a través de mis redes sociales para que lo puedan revisar las veces que quieran y nada. Por mi parte ha sido un gusto. Muchas gracias a todos los motivados y motivadas que estaban un día sábado en la mañana preparándose. Así que les deseo el mayor de los éxitos posibles, chiquillos. Espero haberlos aportado en algo, haberles ayudado por un granito de arena y nada, que les vaya increíblemente bien. Y lo que necesiten, cuenten conmigo, saben comunicar. Chiquillos, un abrazo grande a todos y a todas. Cuídense mucho. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias a usted, profe. Gracias por la Gracias, profe. oportunidad. Profe. Chao, profe, cuídese, gracias. Gracias.